Ya estamos de vuelta, se calientan pues los motores de esa campaña electoral para el próximo día 5, el viernes que viene en Galicia, mientras en el País Vasco y en Cataluña también se prepara la maquinaria electoral. La pregunta ahora es saber qué consecuencias puede tener el 21 de octubre para el Gobierno central. Estas son las claves. Las elecciones vascas y gallegas del próximo 21 de octubre despiertan ya especulaciones sobre el efecto que tendrán en el gobierno de Mariano Rajoy. Si bien el Partido Popular no aprecia en estos comicios una prueba a la gestión del Ejecutivo, los socialistas sí lo entienden así. Populares vascos y gallegos defienden que lo que está en juego el 21 de octubre es el futuro de estas dos regiones, si bien el candidato a la Xunta lleva en su programa una apuesta de déficit cero para contribuir además a las soluciones del país. Los socialistas gallegos reconocen, sin embargo, que nunca Galicia había sido tan decisiva, el bastión para frenar a la derecha y a los recortes impuestos por el Gobierno central. El BNG va más allá, al afirmar que votar a Feijóo es votar a Rajoy. Y desde el País Vasco, Patxi López se felicita de que Euskadi sea la única comunidad que se ha opuesto a los recortes permanentes, aunque aclara que el problema no es el conflicto constante con España, el desafío, insiste, está aquí dentro. Más tarde, el 25 de noviembre, serán los comicios en Cataluña. Hoy los socialistas elegían a su candidato. Pere Navarro se ha impuesto por un amplio margen a la exconsellera Montserrat Tura, con un rotundo rechazo al independentismo y una advertencia a CiU. Adelantar las elecciones no es garantía de ganarlas. Cuando la gente ve trampas, castiga al tramposo. Bueno, pues vuestra opinión sobre este asunto. Luis, a tu juicio, ¿el 21 de octubre se va a votar en clave nacional o en clave autonómica? Eu claramente creo que vai incidir ou vai ter máis peso. Primeiro, se vai votar en clave de que o que a xente sinta. Van ser unhas eleccións como moi sentidas, moi marcadas pola crise, pola recesión, pola situación económica, fundamentalmente. E vai ser, efectivamente, casi un auténtico plebiscito para Rajoy, non? O PP tiña moitas expectativas en Andalucía, fracasou porque Javier Arenas non logrou gobernar, en Asturias idem, falta Galicia, non? Tradicionalmente granero de votos do PP, coa sensación correspondentes do tripartito, do bipartito, etc. Pero sí creo que teña un tono plebiscitario que é inocultable, non? Por outra parte, hai que pensar que as eleccións as marca realmente Rajoy, non? Para deixar eses 2 anos sin eleccións e poder aplicar a política de axustes, non? É dicir, o que falta desa rigorosa, desa dura, desa tremenda política de axustes, non? Entón están marcadas de entrada a propia data por a clave nacional, non? Por así decirlo. Entón, o que pasa en Galicia vai ser fundamental para Rajoy, non? Si consigue Feijóo, digamos, gobernar, salvaría os muebles Rajoy, para se manter na presidencia ata non se sabe moi ben cando, porque os acontecementos se suceden con tanta rapidez e son dunha gravedade tan extrema que ás veces é posible, digamos, que se poda producir calquera crise de goberno e remídome mesmo aos países veciños onde esta cosa se teñan producido e nunca se sabe onde poden terminar. María, sí, lo que entiendo es que si hay un referéndum, es un referéndum para lo bueno y para lo malo. Quiero decir que si llega a ganar Feijóo las elecciones y revalidar su mayoría absoluta, también sería de alguna manera pues un apoyo explícito a Rajoy, ¿no? En la lectura de que se trate de un referéndum a Mariano Rajoy. ¿No compartes esta opinión, María? Sí, en cualquier caso yo creo que son casos bastante diferentes las elecciones gallegas con las otras comunidades que están ahora en juego electoral, ¿no? Que son Cataluña y el País Vasco. En aquellas dos se juega más en estos momentos, entiendo yo, digamos, una deriva de tipo soberanista y de tipo, en fin, independentista, y entonces ahí sí que va a tener menos incidencia, digamos, la política en el terreno nacional, ¿no? En Galicia, sin embargo, yo creo que sí, evidentemente puede afectar en alguna medida, digamos, pero no en el cambio, en la modificación de la tendencia del voto, sino quizás a lo mejor en una mayor abstención las medidas que se están adoptando en el ámbito nacional, ¿no? Medidas de ajuste, etcétera, que evidentemente están generando una cierta, digamos, una cierta tensión social. Ahora, también es verdad que para nada va a ser, entiendo yo, un text para el Gobierno central, teniendo en cuenta que a Mariano Rajoy le faltan en estos momentos 2 años de legislatura y claro, hay elementos tan trascendentales, 3 años, 2 y largos.
Y evidentemente hay elementos tan trascendentales en este periodo como es la posibilidad de que haya un rescate o no en la economía española de la incidencia de todas las medidas de ajuste en el desarrollo económico, que es muy improbable, por no decir imposible, decir que esto sí va a tener alguna incidencia pues, en ese plazo tan largo, non entendo yo. Alfonso. Sí, bueno, eu penso que a xente acude a votar sabendo que vai a votar, é dicir, estas son as eleccións autonómicas, o que se xoga é se sigue Feijóo ou se non sigue. É certo que son un test importante para Rajoy, porque está nunha situación política moi delicada e isto sería un espaldarazo para él, pero tamén sería un espaldarazo moi importante, non nos esquezamos, para Feijóo, que xa é un dos varóns máis valorados dentro do PP, e se se presenta pois, con un triunfo baixo brazo nunha situación de crise que sempre é máis difícil, como lle dicía Felipe González a Touriño en Vilagarcía de Arousa, as crises lévanse por diante os gobernos, e se ele, a pesar deso, conseguira manter a Xunta, eu penso que tamén daba un espaldarazo incluso de cara á política nacional, non? O sea, que podría ser unha especie de trampolín para Feijóo. Situaríase nunha posición moi importante. Opino eso mismo. Sí, ¿tú crees que sería la carta de cambio, la tarjeta de cambio que para aparte de un test a Rajoy? Rajoy podría sobrepasar incluso ese escenario? Es una lectura interesante. Sea como sea o no sea un referéndum para Mariano Rajoy, lo cierto es que el presidente del gobierno enseña a Núñez Feijóo como el ejemplo que hay que seguir. Señoras y señores, Alberto Núñez Feijóo va a presentarse a las elecciones y le podrá decir a los gallegos que Galicia tiene menos déficit, menos deuda, menos recesión y menos paro que la mayoría de las comunidades autónomas. Este es su aval. Desde Galicia inició la batalla contra la crisis y estoy seguro que abanderará la recuperación económica. Eso era lo que decía Mariano Rajoy sobre Núñez Feijóo, que lo pone como un poco como estandarte del Partido Popular, ¿no? Va en la línea de lo que tú decías. Sí, eu penso que vai un pouco nesa liña, non? É dicir, de que Feijóo si gaña, non cabe duda de que reforza extraordinariamente a súa posición, pero tamén é certo que isto é un test para Rajoy e recibiría aquí un balón de oxígeno moi importante, ¿no? Bueno, sí, que en cualquier caso es un poco reaplicar, ¿no?, el hecho de que la política que se está desarrollando desde Madrid pues es la más adecuada, teniendo en cuenta que en un espacio más pequeño, como es la Comunidad Autónoma de Galicia, se han aplicado determinadas medidas que se están desarrollando en el ámbito nacional y que llegan, bueno, pues a conclusiones de menos deuda, todo lo que decía el presidente del gobierno. Evidentemente es como decir, Galicia ha sido un pequeño text donde se han aplicado estas medidas con estas conclusiones, entonces evidentemente eso da un soporte para decir que la trayectoria entonces de la política económica nacional va por el mismo, camino, ¿no? Por el mismo camino y tendría que tener las mismas conclusiones. Ana, ¿querías decir algo? Quería decir que sería además el primer presidente que lograría conservar un gobierno pese a esta crisis. Efectivamente, sería el primer caso en que no se la llevara por delante, ¿no? Bueno, tampoco una salvedad que hizo antes Luis, que se hizo referencia a las elecciones andaluzas. También hay que tener en cuenta que las elecciones andaluzas no ganaron por mayoría, pero sí las ganaron. Sí, quiero decir, xa me privei moi e moito de non entrar neso, dice que non conseguiu gobernar Javier Herrera. Exactamente. Non digo porque creo que o matiz me parece inútil, porque non entrei neso. Pero a pesar de ser unha comunidad, en fin, es un consuelo que no consuela del todo. Sí, pero el quedou aí relegado, xa ves, non? É dicir, que está tratando de buscar sitio en Génova. De todas formas, eu non creo que sexamos moito exemplo de nada. Eu creo que estas eleccións se caracterizan porque non hai nada que vender. É dicir, eu creo que non hai nada que vender en ningún lado, non sei que seña crise, paro, é dicir, todo o mundo vende a baixa, é unha subasta a baixa, é dicir, por eso decía eu ao principio que creo que a xente vai votar o que sinta. Van a ser unhas eleccións feitas con moito sentimento, é dicir, a xente ten familiares en paro, ten fillos en paro, subsidios mermados, ten unha situación deleznable, un futuro increíblemente malo, quero decir, e entón todo iso vai influir a hora de votar, e entón dá a sensación que van a ser unhas eleccións realmente sentidas, con moito pálpito, non? Se os propios partidos vese que están a quen menos perda. Sí. Bueno, en el mismo foro donde Rajoy hacía esas declaraciones y presentaba a Núñez Feijóo como el ejemplo, Galicia como el ejemplo a seguir, Núñez Feijóo también valoraba esos presupuestos tan polémicos que han dado que hablar durante todos estos últimos días. Esto es lo que decía Alberto Núñez Feijóo. El presupuesto del año 2013 no le gusta a nadie, ni siquiera al que lo ha hecho.
Y, en consecuencia, lo que no podemos es pensar que el que hace un presupuesto no sabe exactamente cuál es la situación de su país. Claro que lo sabe, y por eso ha hecho un presupuesto responsable, y por eso ha hecho un presupuesto realista, y por eso no ha seguido incrementando los gastos sin ingresos, y por eso ha intentado priorizar los gastos inaplazables, que son las pensiones, el pago de los intereses de la deuda y los servicios públicos esenciales. Esto es lo que decía el candidato al próximo gobierno de la Xunta. Escuchemos también lo que decía el diputado en el Congreso por el Partido Socialista de Galicia, el exministro Pepe Blanco. Que estos presupuestos, además de ser malos, son unos presupuestos que nos van a llevar a más sufrimiento, más empobrecimiento del país, más desempleo, más recortes sociales. Además de ser malos, esconden decisiones que ya ha tomado el Gobierno de España. Esconden la decisión de no subir las pensiones. María, ¿tú crees que eran posibles otros presupuestos? Bueno, teniendo en cuenta que nuestra deuda en el año 2011 ocupaba el 69% del Producto Interior Bruto, o sea, de lo que genera un país, y que el año que viene se sitúa en el 95,6%, que eso es el escenario macroeconómico que prevé los presupuestos, y teniendo en cuenta que 6 de cada 10 euros se destinan a pensiones, a amortización de deuda y a desempleo, evidentemente creo que hay muy poco margen para la alegría y para esos desarrollos expansivos que evidentemente nos gustarían a todos, pero que la falta o la escasez de recursos no implica falta de imaginación, es que donde no hay, no se puede. De todas formas, entiendo que sí, por otra parte, se hizo un ejercicio un poco optimista con respecto al futuro, digamos, más inmediato de la economía, con un desarrollo que yo creo que está bastante en entredicho, teniendo en cuenta que los ingresos no van a incrementarse en la medida que se prevé. Por eso, teniendo en cuenta que eso es el formato tan constreñido en el que nos movemos, entiendo que son unos presupuestos, en fin, no los que nos gustaría, pero los que a lo mejor no queda más opción que Bruselas dirá dentro de 8 días, tengo entendido, si esas previsiones de ingreso que hace el Gobierno son correctas o no. Alfonso, ¿tú crees que estos presupuestos son el mal menor? Bueno, son, realmente dicían outro día, unhas contas de guerra, non? Unha austeridade prácticamente insuperable. Son as circunstancias que estamos a vivir, está claro, e estamos a pagar agora, bueno, pues todo axudas á banca, etcétera, que nos levan a esta situación. Pero é certo que a maioría dos analistas, eu estuve vendo así un pouco opinións, e casi todos coincidían en que faltaba un pouco de estímulo á creación de emprego, que é vital para sair desta situación, e tamén se achacaba un pouco que cargábase máis aos de sempre, es dicir, aos impostos, que íbase máis cun afán recaudatorio por vía de impostos que a reducir gastos nos ministerios. Eu incluso engadiría outra cousa, é dicir, a min houbérame gustado que houbera un acordo neste escenario que hai é prácticamente imposible entre os dous grandes partidos e que se fixera outra arquitectura do Estado. É dicir, eu penso que é un momento para cambiar un pouco a estructura da administración, porque realmente todos sabemos que se están, por aí se nos está indo pois, un diñeiro que eu penso que dentro de pouco non vamos a poder asumir. Bueno, de presupuestos, evidentemente, y del cumplimiento del déficit ha hablado la reunión de presidentes que ha tenido lugar durante todo el día de hoy. Los 17 presidentes finalmente se comprometen a la tarea de controlar el déficit público, aunque hay discrepancias en cuanto a cómo se va a realizar ese reparto. Las comunidades gobernadas por los presidentes socialistas, evidentemente, piden una flexibilización en cuanto a cómo se traslada ese reparto, y de hecho el propio País Vasco lo que estaba pidiendo era más tiempo, ¿no?, para cumplir. ¿Tú crees, Ana, que es la clave fundamental para la consolidación fiscal? ¿Es la clave fundamental que espera Europa? Más que... Se ha planteado siempre como un hecho contradictorio las políticas de crecimiento con las políticas de consolidación fiscal, y da la impresión de que Europa lo que exige es que el déficit vuelva a los niveles normales, digamos, del resto de la Unión.
Lo que quiere Europa, creo que sí, que la senda vaya por ahí. Lo que pasa que, como acabas de decir, hay comunidades que implantan matices o que piden más tiempo, que piden determinadas condiciones. Entonces, en este caso, sí que debería haber una unión que parece imposible. Luís? Bueno, a mí a sensación que me dá é que a reunión de entrada da conferencia de presidentes se trata un pouco de escenificar ou integrar esas aparentes disonancias que apareceron no Partido Popular uns días antes ou unhas horas antes. Non creo que dar a sensación de un PP ou dunhas comunidades do PP o máis unidas posibles, cando menos é o grande éxito ou sería o grande éxito do presidente do goberno. Pero tú non crees que era un mensaje máis hacia el exterior de decir, bueno, las comunidades autónomas non son realmente el problema hacia la Comisión Europea? Que o guión está escrito, creo que Bruselas nos ten tomada perfectamente a medida e a temperatura, o Bundesbank igual, a señora Merkel tamén, creo que nós xa non engañamos a ninguén. De feito, falábamos antes dos presupostos, eu creo que están escritos baixo digamos, o guión dunha previsible intervención, que decir, son uns presupostos xa non de guerra, senón uns presupostos de preintervención. Entón, o déficit das comunidades, evidentemente, parece lóxico que elas pidan, bueno, que se rebaixe a presión sobre o cumprimento do déficit, cando o propio goberno pediu a Bruselas o fixo esta mesma argumentación para que non lle presionara tanto, para chegar ao 4 e pico, creo que era, non, de déficit, que absolutamente, vamos a acabar no 6 e pico no 2012, bueno, non se pode chegar ali, non, en esas circunstancias. Entón, dito isto... Bueno, nos van a perdonar un punto y medio por el rescate a la banca, ¿no? De presión. No, y por el rescate que va a superar a la banca, ¿no? Sí, pero de rescate a la banca, ¿de cuánto? ¿De canto? 40.000, ¿no? Non se sabe. Hai opinións, hai xente que di que van a ser bastante máis de 40.000 millóns. Sí, habla de 40.000, de 100.000, que están disponibles, ¿no? Voces cualificables, entre o 2 e o 2% do PIB sería o que se estaría a dispor, digamos, é dicir, ata 100.000 millóns. Falase de 40.000, pero voces cualificadas, digamos, falan xa de moito máis de 40.000 millóns. Me gustaría hacer un pequeño comentario sobre los datos del paro, que los hemos conocido hoy. Mi pregunta es cómo se compatibiliza el hecho de que tengamos un aumento del gasto social, porque evidentemente hay 80.000 parados más. No sé si tenemos listo ese pequeño resumen gráfico del paro. En septiembre, 79.645 nuevos parados, un 1,77 más que en el mes anterior, que en el mes de agosto, un total de desempleados, la friolera suma de 4.705.279 seres humanos que están desempleados, y los datos de Galicia, nuevos desempleados son 2.106, un 0,82% con respecto al mes de agosto, y alcanzamos la cifra de 259.373. Eso implica necesariamente un aumento del gasto social, ¿no? Por lo tanto, quer decir, ¿cómo compatibilizamos el goberno hai ben pouco que non se correspondía ao presupuestado e que habería seguramente modificacións o mes que ven, digamos, para prestacións por desempleo, vida conta de como vai o ritmo de perda de emprego e de falta de contratación. Entón, é a primeira corrección, digamos, dos presupostos á vista dos resultados. E ainda non chegou a EPA, que para finais de outubro. Sí, efectivamente. É dicir, falta 1,5 millón de persoas que están a espera dos 400 euros. É dicir, que eses datos están moi por debaixo, por eso digo que Europa non está perfectamente tomada a medida e sabe perfectamente cal son os datos. Oli Rehn, cando veo outro día, e o mellor se cadra falamos despois algo desto. Sí, hablamos agora de Oli Rehn. Pois sabía perfectamente o que decía cando lle preguntaban aos xornalistas, pero en que va a consistir, podería decirnos... El respondía que todos os países europeos saben perfectamente cuáles serían as condicións do rescate. Só lle faltou decir que pasa que o goberno español non mo las conta. Bueno, de hecho, un pouco el calificativo de presupuestos, digamos, entre paréntesis optimistas, que non son para nada en sí, pero digamos que el diseño sí lo son, teniendo en cuenta unas cifras macroeconómicas que tienen a veces poco que ver con lo que puede darse realmente, ¿no? Tanto en el ámbito de los ingresos como en los capítulos a los que se tiene que destinar, como en este caso, que es a los gastos sociales, que evidentemente tendrá una corrección, una deriva bastante más de la prevista. Pero en cualquier caso, más de que Europa nos tiene tomada la medida, lo que sí es necesario, lo que sí es necesario es que en este país sí se diera una cierta
criterio uniforme a la hora de hacer, digamos, una política macroeconómica en el terreno del déficit, porque está claro que en el último Consejo de Política Fiscal hubo rápidamente comunidades autónomas que alzaron su voz diciendo que no iban a cumplir para nada el objetivo del déficit. Evidentemente, esto tiene poca cabida en un país que a la vuelta de la esquina está sopesando la posibilidad de pedir un rescate. Evidentemente, todo el mundo tiene que pasar por el compromiso. Y para nada tiene que ver el asunto de esa negociación de la Administración Central cuando dice con Bruselas que le den un plazo mayor con el que hacen las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que el Estado hasta estos momentos no ha pedido ningún rescate y ya tenemos 6 comunidades autónomas que han solicitado rescate para pagar cosas muy básicas de servicios sociales. Creo que la diferencia es muy importante. Falando de Europa, si me permites, Carla, e do rescate, ata agora daba a sensación de que se fora adiando, aprazando, polo tema das eleccións, é dicir, que formaba parte un pouco da forma de ser de Rajoy, ese de laissez-faire, laissez-passer e tal. Pero agora se ve que hai datos que non manexábamos e eu son o primeiro en recoñecelo, é dicir, agora dice que é a Alemanha a que realmente non lle interesa, que lle interesa retrasar eso porque Angela Merkel non quere pasar outro trago ante o Bundestag. Por tanto, quero dicir que a veces vamos falando dos temas según vamos tendo novas informacións e a veces a información que temos non é, digamos, a definitiva ou a máis cercana á realidade. En canto paro, unha moi breve reflexión. Mentres non solucionemos este problema, obviamente, calquera outra reflexión huelga, non? Hai pouco publicábase un estudio segundo o cal para que sea viable o sistema de pensións ten que haber 2,5 persoas ocupadas por cada pensionista. En España estamos en 2,4 e baixando. E no caso de Galicia estamos en 1 e pico, a excepción de unha provincia, a única de España, donde incluso é maior o número de pensionistas que o de traballadores, que é Ourense, cunha tasa do 0,93. Eu penso que iso é tremendamente preocupante. Esa é nuestra lacra demográfica, non quero ser aquí catastrofista, nin moito menos. No, bueno, así, os datos están aí. Pero os datos están aí, está claro. Bueno, de presupuestos, de estos presupuestos de los que hablábamos, y del cumplimiento del déficit, evidentemente, y del rescate, ha hablado Olli Rehn, el comisario de Economía y vicepresidente de la Comisión Europea, con Mariano Rajoy, en la reunión que mantuvieron ayer. Nuestra compañera Alba García nos resume este encuentro. Europa apoya las reformas del gobierno español y el responsable de escenificar este respaldo fue el vicepresidente de la Comisión Europea, con la visita que ayer realizó a Madrid. 4 días después de que el gobierno hiciera públicos sus presupuestos para 2013, Olli Rehn no entró a valorar las cuentas para el año que viene, aunque se mostró confiado en que España llegue a cumplir el objetivo de déficit en 2012. Según nuestro punto de vista, se están alcanzando los objetivos. Y estoy seguro de que el gobierno español va a afrontarlos con determinación. Ya la semana pasada, el responsable de Asuntos Económicos de la Comisión aplaudía el Plan Nacional de Reformas aprobado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, ayer en Madrid llamó la atención sobre una cuestión delicada para el gobierno de Rajoy, la reforma del sistema de pensiones. Para restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas es inevitablemente necesario asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Las recomendaciones específicas para España subrayan la importancia de asegurar que la edad de jubilación suba en línea con la esperanza de vida. Rehn también aprovechó su visita para abrir la puerta a un posible rescate a España. De hecho, el Plan Nacional de Reformas podría suponer una condicionalidad más blanda para esta segunda ayuda. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión se limitó a decir que en Europa está todo listo. No hay petición de España, pero tenemos disponibles los instrumentos necesarios en caso de que hubiera una petición de cualquier Estado miembro de la Unión Europea y la Comisión está lista para actuar cuando sea necesario. Pero los rumores sobre la posible petición de rescate crecen. La agencia Reuters incluso le pone fecha, este fin de semana, una posibilidad que Mariano Rajoy negó ayer mismo en un encuentro en Génova con sus varones. Con todas las miradas puestas en ellos, el gobierno español trabaja en su siguiente cita importante, la reunión del Eurogrupo del próximo lunes. Habrá que ver si Luis de Guindos acude con una petición de rescate bajo el brazo.
Bueno, empecemos, si les parece, con el tema que me parece más importante, que es las pensiones, ¿no? La reforma. Es decir, el retraso, perdón, de las pensiones, ¿no? De la edad de jubilación, eso ya está aprobado, falta su aplicación. ¿Creéis que va a ser inminente, que es la próxima medida que va a anunciar el Gobierno, María? Bueno, evidentemente, si España acude a un rescate... La recomendación que hacía el comisario, ¿no? Está claro exigencia. Pues está claro que si España recurre al rescate tendrá que, en fin, cumplir determinadas cuestiones, y una de ellas es evidentemente la modificación del sistema de pensiones. Eso es a todas luces, evidente. Lo que yo creo que vino el comisario europeo un poco, digamos, a respaldar la teoría de que sí, que es más inmediato necesario una recapitalización directa a la banca, cosa que hace una semana tanto Alemania, Finlandia como Holanda, en una carta conjunta, admitieron que era bastante improbable que se diera. No hay que olvidar que todos ellos forman parte del MEDE, que es un fondo de rescate que se ha constituido en europeo, y que con un solo veto o con un voto en contra, evidentemente el rescate no tendría cabida para España. Por tanto, yo creo que es, digamos, una especie ahí aún de tratar de casar cuáles son los intereses de algunos países que no quieren que se haga un rescate, digamos, blando, y otros que, como la Unión Europea, en su conjunto institucionalmente, que sí lo aceptaría, ¿no? O sea, creo que más vino a temporizar más que nada, ¿no? Ana, ¿tú tienes alguna información privilegiada del viaje de Guindos a Bruselas, a la reunión del Eurogrupo? ¿Va a ir con la petición o no? Esta vez no me llamo, pero ahí... El mensaje de las pensiones creo que aparte acaba de sonar en un tono imperativo, o sea que esta persona ha hablado clarísimamente, sí, tal cual sí o sí. Y en lo del rescate pues hay cierta confusión. Por un lado parece que se ha estado retrasando, por otro que en Alemania es verdad que cuesta más ese rescate unilateral, y falta ver Reuters, que ya ha pasado en otras ocasiones. Sí, tiene una credibilidad que... No, como decía un amigo meu, ao final, o rescate que non se produce no descanso Madrid-Barça, non? Porque era para o fin de semana, non, ao final. No, vamos a ver, hai quen fala que mesmo o rescate xa está feito en secreto, é dicir, analizas as cifras do Bundesbank, que ten un pasivo de 700 e pico mil millóns de euros, que é 50 veces superior a toda a década do Bundesbank, dos que 400 e pico mil millóns son de España. É dicir, cal é o problema? Alemania non, claro, non quere afrontar, decíalo ti, creo que era ante o Bundesbank, é dicir, está demasiado estresado o constitucional alemán neste momento como para levarlle outra vez o tema de España. E porque, claro, que non hai cartos, o problema é que costa moito o rescate dun país, entón, había que se está analizando, según parece, e as informacións que eu teño, e que se pode emitir deuda, e que Alemania sexa o aval, é dicir, que o gran avalista sexa Alemania, para que poda triunfar, digamos, a emisión de débeda de España. Pero que eso pasaría por unha solución nova, absolutamente novedosa, e non sería directamente unha intervención clásica, non? Como as que coñecemos ata agora, non? Entón Guindos chamouta a ti. No. Bueno, llamaremos a Luis entonces para ver la fiabilidad de las informaciones. Señores, se nos acaba el tiempo. Gracias a los cuatro, Alfonso, Ana, muchas gracias, María y Luis, encantada de tenerles en esta mesa. Gracias a todos ustedes. Yo les espero pasado mañana, el jueves, en el debate electoral. Esta vez hablaremos de cosas que nos importan a todos y cada uno. Hablaremos de sanidad. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche.